Entonces, parece que no aprendemos a veces. Efectivamente, pero también ahí faltó quien estableciera los perímetros de seguridad, Sí, correcto. eh, lo cual ya, bueno, nos lleva a otro problema. Entonces, que se nos grabe esto. Si no acatas las disposiciones, las pocas o muchas que haya, entonces estás cayendo en una negligencia, en un acto inseguro. En esos casos, en lugar de que alguien te vaya a resolver el problema, tú tendrás que pagar. Porque si a un obrero le dieron su casco, sus gogles, su cubrebocas, su mascarilla, su eh, ropa para el trabajo específico que hace, y él finalmente la hizo todo eso a un lado y se puso a trabajar en la forma en que según él está más cómodo, pues eso es negligencia. Y eso no se lo va a resolver ni siquiera el seguro social o el servicio médico del que disponga. Y entonces los actos seguros es cuando haces caso, cuando acatas aquello que te recomendaron. Por ejemplo, vas a instalar una computadora. Leemos las instrucciones. Ay, no, qué aburrido, ya me las sé. ¿Y qué terminamos haciendo? Pues si no tenemos un daño en nosotros mismos, pues a lo mejor ya echamos a perder los aparatos que nos costaron 20,000 pesos. Entonces, no, dale una repasada al instructivo, porque si no, pues ya es cosa tuya. Estoy recordando ahorita que ya hace muchos años compré una televisión, según yo muy bonita, según muy eh, buena para todo, y al instalarla yo no leí el instructivo, pues estaba solo y la estaba acomodando, pero tocando la pantalla. Pues le eché a perder y ahí, pues ya, perdí una buena cantidad. ¿Por qué? Por haber hecho un acto inseguro. Si hubiera seguido las instrucciones, hubiera sido un acto seguro. Ni modo. Entonces, ahí otra vez algunas indicaciones de lo que son los actos inseguros y las condiciones inseguras. Acto inseguro es, pues, obvio que si estás pintando un plafón y te vas acercando poco a poco al lado contrario, en donde está lo que le llaman burro, donde se sostiene la tabla, pues es obvio, es elemental, cualquier teoría de física te dice que esa tabla se va a levantar y al levantarse te vas a caer. Si al menos, como está en la imagen de la derecha, pues ponemos un andamio y vamos buscando la manera de respaldar ese andamio, bueno, reducimos las, los actos inseguros y las condiciones inseguras. Reducimos, no eliminamos. Y como vuelvo a decirlo, siempre hay responsables. Seguramente aquí alguien me estará ya pensando en reclamar. Y entonces, si el Popocatépetl
hace erupción y con eso hay lava y con la lava hay ceniza y ¿somos responsables? Pues, pues sí, nadie obligó a que fundáramos ciudades pegadas al volcán. Somos responsables. Nosotros invadimos el lugar del volcán. El volcán estaba miles de años antes que el ser humano. Y peor aún, nos Somos. instalamos ahí y cuando nos dicen hay riesgo, todos fuera, no se salen. ¿Qué sucede en muchas poblaciones del Estado de México? Que llega la gente de provincia, se queda a vivir en la calle, llegan unos fulanos y les dicen, no, no, no estés aquí, corres riesgo, está mal. Mira, afíliate con nosotros y vas a tener un lugarcito donde meterte. Y los mandan al cerro. Y en el cerro no hay servicios, ni electricidad, ni drenaje, ni agua. Entonces luego usan a esa misma gente para que arme líos, protestas, reclamaciones y exijan que se ponga la urbanización. Y luego, ya que estuvo la urbanización, se deslavó el cerro. Y entonces ahora volvemos a hacer manifestaciones, volvemos a hacer protestas para que nos den otro lugar. Y nos mandan a un lugar que está pegado a un río o a un canal de desagüe. Y al año, ahí están las lluvias. Y entonces las lluvias desbordan el canal inunda a las casas, destruye el mobiliario y entonces ahora hacemos protestas para que nos vuelvan a dar el mobiliario que perdimos. Y es el cuento de nunca acabar. ¿Qué Sí, ocurre? Que atrás de eso hay intereses políticos. Están reuniendo a esa gente para que permanentemente esté reclamando y por ende permanentemente tengan el voto cautivo. El voto y el que tengan que obedecer cuanta cosa absurda se le ocurra a los dirigentes. sí, Entonces, la seguridad siempre tiene responsables. Si un padre no es debidamente educado y cuida que el recién nacido no se rote en la cama, en la cuna donde está, y luego el bebé se queda boca abajo y se asfixia, pues es responsabilidad de los papás. La respuesta será, ay, es que yo no sabía, es que nadie me dijo. Pues es que para ser papás hay que tener una preparación. Dicen, no hay escuela para padres. Claro que la hay. La experiencia, las recomendaciones de los médicos, de las enfermeras, la lógica, la simple observación, eso es tu responsabilidad. Que el niño está jugando con canicas y de pronto se le va una por el esófago, ¿de quién es la culpa? Pues del papá. No hay opción. Entonces, ¿quiénes son los responsables? Todo el gobierno, todo, completito. Y, y el gobierno abarca todo, no, lo que la propiedad privada no. Por lo tanto, las empresas, los centros de trabajo, los talleres, pues eso es de los encargados de ese lugar. Y deben entender que o establecen las medidas de seguridad o establecen las medidas de seguridad. En el plantel Oriente del CCH, quién sabe, ahí hay cosas muy, muy misteriosas. A alguien se le ocurrió llevar una pistola y a alguien más se le ocurrió dispararla. Y luego, lo digo irónicamente,
pues la bala era medio traviesa. Y entonces anduvo dando vueltas por muchos lugares del colegio, hasta que dio con un aula que tenía la puerta abierta porque ya iban a salir, y fue y la bala se metió en el hemitórax derecho de una niña de nombre Aide Mendoza, y después tardó mucho en llegar el servicio médico del plantel, tampoco sabían hacer nada, no tenían ni la más mínima idea de qué estaba pasando, dijeron que era una congestión alimenticia, que porque estaba muy gorda, y luego resulta que no estaba gorda. Lo que pasa es que tenía un neumotórax y ni idea de cómo tratar un neumotórax, a pesar de la sencillez que puede tener eso en los primeros 10 minutos. Y finalmente llegaron otras ambulancias, a alguien se le ocurre poner el parche del electrocardiógrafo justamente en el orificio por donde entró la bala, se ocultó ese orificio y pues entonces la niña dejó de tener signos vitales, llegó otra ambulancia, se la llevó de emergencia al ISSSTE Zaragoza y ahí ya no encontraron solución a aquello. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues del director. ¿Cuándo dieron con el que disparó la pistola? ¿Cuándo indemnizaron? ¿Cuándo se supo qué clase de bala era? Nunca. Eso ya tiene como 4 años y hasta el momento nadie sabe, nadie supo. Yo creo que Y tiene como más, eso ¿no? hay, mmm, bueno, creo que es lo de menos. Sí. Eh, ¿Qué diablos? ¿Cómo es posible que eso ocurra? Entonces también eso tendría que investigarse. ¿Por quién? Por la policía, por el Ministerio Público, por etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí entonces están incurriendo en problemas. Los policías dicen que era una pistola de policía, los paramédicos, los médicos del plantel, bueno, no tenía por qué morir aquella persona. Igualmente, si un trabajador cae en una construcción, pues el que lo llevó a trabajar ahí es el culpable. Y alguien dirá, oye, pero pues no sabía ni cómo se llama. De todas maneras, tienes que inscribir a los trabajadores en el Seguro Social. No sabes los nombres, pues eso manifiestas. Pero de todas maneras, en caso de que algo suceda, pues el responsable eres tú. Si lo aseguraste, aunque no sepas su nombre ni los demás datos, pues lo puedes llevar y mostrar la manifestación de la obra que estás haciendo. Pero pues la gente nos escudamos en, ay, no sabía, no me acordé, no lo pensé, y las consecuencias pueden ser catastróficas, no solo para el trabajador, para la misma empresa, porque va a tener que formar un fondo de capital por si algún día alguien reclama la Sí. vida de aquel obrero. Y por supuesto, los padres de familia también son responsables de lo que suceda dentro de su hogar, lo que suceda con la conducta de sus hijos, lo que suceda con la conducta de los niños en las escuelas. Pues sí, también. Entonces, quisiera insistir, podríamos decir, es que todo lo tiene que hacer el gobierno. Sí, pero no lo hace.